Inhalan oxígeno y exhalan esporas. The Last of Us. Me ha encantado lo que vi en el último episodio estrenado, el quinto episodio. Este nuevo tipo de, pudiéramos llamarlo, infectado, que tiene una característica bastante peculiar y terrorífica. La considero la más terrorífica que hemos visto en la serie, de verdad que sí. No me imaginaba esto dentro de esta evolución del hongo Cordyceps. Y es que los infectados tienen la característica de que siguen vivos. Esto es lo que se mantiene, lo que se presentó. Y pueden tener décadas vivos estas personas con las características de que el hongo les da lo necesario para que sigan respirando, inhalando oxígeno, pues ese es el propósito del hongo, para poder mantenerlos vivos en esta etapa, para que puedan estas personas, estos infectados, exhalar las esporas. Eh, ah, es una variante, la más terrorífica que hemos visto, del hongo base. De esto vimos una parte, visualmente es espectacular. De esto vimos una parte en aquella primera temporada, aquí la ven. Es como que la estructura base que se ve ha pasado hacia la siguiente etapa en la evolución. Hemos visto variadas evoluciones del hongo córdice. Recordemos que el hongo córdice proviene principalmente, o por lo menos como antecedente real en la naturaleza, de de las hormigas, que básicamente producen esto. Ok, sí, sí, así. Y en la naturaleza lo que sucede es que el hongo infesta o infecta a una hormiga por la espora, le cae la espora a la hormiga, entonces la hormiguita empieza a comportarse de manera extraña, pero el punto es que la hormiga llega a un punto controlada por el hongo, porque el hongo ejerce un control mental, eso es lo más terrorífico, real en el mundo, nuestro mundo natural, real, sucede eso. Entonces el hongo hace que la hormiga haga la mordida de la muerte, es decir, la hormiga se aferra a una rama que pudiéramos verlo perfectamente análogo a esto. En este caso de esta persona que se aferró básicamente a la pared. Entonces la hormiga hace la mordida de la muerte. En una rama, ella hace una mordida hasta morir. Y el hongo, Cordyceps, esta variante, empieza a consumir a la hormiga que aún sigue viva. Claro está, ya el hongo Cordyceps ha consumido la parte de lo que pudiéramos llamar el cerebro. En el caso de esta evolución, lo mantiene vivo. De terror eso. Oye, si Eli quería hacerle la peor de las torturas a Nora, lo que considero era esto, loco. Ok. Este, ahora, como estructura de los hongos, esto está muy llamativo. Fíjense que se nos han presentado variantes. Una de ellas, la más famosa, considero la más famosa, es el bloater. El bloater, que básicamente es una armadura de raíces de micelio. ¿Que son las raíces de micelio? Hablamos de las esporas, hablamos del hongo, pero también están presentes las raíces de micelio, que a su vez lo pudiéramos ver acá. Es esto que se esparce por acá. El hongo por naturaleza se compone de las esporas, las pudiéramos ver una analogía con el ser humano. Las esporas serían como, por decirlo así, el espermatozoide, pues. La espora es la forma en que el hongo
logra reproducirse, logra en sí reproducirse. Lo que vemos del hongo, por ejemplo, los champiñones, por ejemplo, los champiñones, lo que tú ves de champiñón, lo que tú ves y de hecho lo que se come, es lo que llaman en la naturaleza, se pudiera llamar o ser equivalente al aparato reproductor, ¿bien? Que esparce luego las esporas y el aire se encarga de propagarlo, ¿bien? Y las raíces de micelio es lo que está bajo tierra. En el caso, por ejemplo, del champiñón. Y esas raíces de micelio establecen unas conexiones en los bosques. Es básicamente un sistema de Wi-Fi de la naturaleza, loco, que también los usan los árboles para poder enviar mensajes. Es una locura lo que uno ve al conocer el reino fungoso. Esto que te digo es real. Ahora, trasladado al mundo de la serie, lo vemos acá con el concepto raíces de micelio. Ya te acabo de mencionar que esas raíces de micelio son las que irían bajo tierra y que abarcan más espacio de lo que vemos de los hongos en la naturaleza. Cubren mucho más bajo tierra. Pues claro, es por allí por donde obtienen los nutrientes. Ese es el detalle, tenemos que recordar esto, por más que sea un hongo, es un sistema vivo que necesita nutrientes. ¿Y cuáles son los nutrientes básicos para básicamente cualquier ser? El agua, por ejemplo, entre otros nutrientes que pueden obtener de la tierra. En el caso de la serie, acá esta armadura está básicamente hecha de pura raíz de micelio que construye totalmente a este titán de Córdice. Bien, es lo que lo forja. De hecho, podemos ver un ejemplo de que el hongo Cordyceps aquí, el infectado base, por decirlo así, está buscando construir otros elementos. Uno de esos elementos, ya lo acabamos de ver, es este, donde lo considero el más letal. ¿Por qué el más letal? Porque así el hongo Cordyceps logra infectar o propagarse en el aire, que es lo que vemos en la naturaleza real, como logran propagarse los hongos. De hecho, no sé si ustedes han visto eh, ah, en los panes, en algún momento de su vida, han visto panes con un moho verde. No sé si los han llegado a ver. Que bueno, el pan pasa un tiempo afuera y bueno, empieza a salir este moho verde. Eso es porque las esporas que estaban en ese pan se activaron, por alguna razón se activaron, pasó el tiempo necesario, las condiciones, oxígeno, luz, em, etcétera, un montón de etcétera, ambientales. Entonces las esporas se activaron y empezaron a contaminar o a infectar, por decirlo así, el pan. No se coman ese pan, locos. No se coman ese pan. Y no es que van a agarrar el pan y van a quitar la zona verde, lo arranquen y se comen el resto del pan porque el pan está bueno. No, no, el pan no está bueno. En el pan lo que sucedió es esto. Es decir, esa zona verde es básicamente la zona reproductiva del hongo. Sería el equivalente a ver el champiñón, a lo que vemos de champiñón en esa propaganda de pizza, etcétera. Lo que vemos sería el equivalente a eso. Porque ya las esporas se han esparcido por el resto del pan, solo que no lo vemos, solo que no lo vemos. Y las esporas están ahí. Y como tú estás viendo que está el hongo activo, esas esporas están activas y no te lo comas porque te estás comiendo esos hongos activos, ¿ok? Mucho cuidado, mucho cuidado. Bien, esto es verdad, esto que te estoy contando aquí es reino fungoso, reino hongoso, Discovery Channel.
Ok, me ha encantado lo que vi. Es la forma en que el Cordyceps logra propagarse a través del aire, que es lo que vemos de los hongos, lo que verdaderamente vemos de los hongos en el mundo real. En el mundo real, los hongos para poder propagarse, una de las mejores formas es el aire. Es el aire, o sea, ellos lanzan las esporas y el aire se encarga de propagarlas a través de un espacio determinado. Otra evolución, no me quiero ir sin mencionar esto, me ha parecido interesantísimo también, es este tipo de infectado, que tiene características inteligentes, es decir, crea una manada o una horda, lo pudiéramos llamar también, pero que trabaja en conjunto, que esa es la capacidad evolutiva característica de quién, de variados animales en sí, pero es una de las características más potentes que tiene el ser humano. Y me parece totalmente lógico y racional que el hongo logre eso. ¿Por qué? Porque a quien infecta en este estado es a un ser humano. Entonces, si tú logras el hongo controlar el cerebro y mantener ciertas características, pues esta persona está muerta. Ok, esta persona está muerta. No, no tenemos el caso de que aquí vemos que la persona sigue viva, la persona sigue viva, 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 viva. Signos vitales los hay. En este caso no. Lo que tiene como característica es que trabajan en grupo, se coordinan para lograr que meta la meta de todo ser, propagarse. En el caso de ellos, la mordida, consumir y a la vez propagarse. En, en la naturaleza hay muchos videos, no los puedo poner por cosas de copyright, de un tipo de hongo que es como una especie de bolsa que cuando tú la tocas, ahí en la naturaleza la tocan con una rama, viene y expulsa las esporas, loco, expulsa las esporas. Y tú ves como el viento empieza a esparcer por el ambiente a las esporas. En este caso hemos visto variados tipos de infestados de hongo Cordyceps. Recordemos que el hongo Cordyceps es de donde se inspira este hongo ficticio de The Last of Us, esta versión de hongo ficticio de hongo Cordyceps en The Last of Us, que en el mundo real el hongo Cordyceps solo ataca a las hormigas. ¿Por qué las ataca? Porque ellas no tienen el sistema inmune, no tienen lo necesario para poder masacrar al hongo. En el caso del ser humano, sí lo tenemos de momento. Ok, esperemos ese hongo no evolucione, ok. Esperemos no evolucione y logre vencer nuestro sistema inmune, porque lo que nosotros estamos viendo en la serie, las hormigas lo viven. Las hormigas todos los días viven. The Last of Us. Ok. Bueno, tenemos variantes, me han encantado lo que vi, de lo mejor en la serie. Al fin salimos, de verdad, y con todo mi ser lo digo, de estas tramas amorosas, loco, que la parte amorosa adolescente ha durado mucho, y aunque me gusta, me encanta, estoy enamorado del trasero hongoso de Dina. Oye, se extiende demasiado. Son tramas que se extienden demasiado, loco, en el tiempo. Y las tramas adolescentes tienen la debilidad de hacer bobas las historias. Y ese es el detalle, ese es el detalle. Y no puedo destacar porque ustedes saben que es así. Ustedes saben que es así. O sea, cuando The Last of Us entra en el concepto evolutivo del hongo, es que pega un salto a la luna.
a Plutón, loco. Es que yo me quedo asombrado yo cuando veo esto y empieza la explicación y esto y es por esto y wow, es que están vivos, es el sacrificio de la comunidad, lo que vemos en el inicio del episodio. La mujer a quien sacrificó fue a su hijo, uno de sus hijos está aquí. No, es mejor que lo masacres, muchachona. Si tú lograras saber lo que en verdad sucede con estos seres, wow, no, mátalo, es que va a quedar ahí por décadas, siendo usado por el hongo para expulsar esporas. Es preferible que se convierta en un bloater. No, o sea, no. Prefiero que el hongo tome como base, la estructura base, y empiece a hacer evolucionar el cuerpo con el pasar de los años, de las décadas, y construye un tanque de Cordyceps, un tanque de raíces de micelio. Claro, a esto tú le caes a balazo y lo que le estás dando de balazo es a pura raíz. No, no llegas al núcleo del ser para poder masacrarlo. Bueno, me ha encantado lo que vi del episodio, ya dije mis pensamientos. Dejamos de lado, al fin, esas tramas amorosas que han dominado los dos anteriores episodios, que tienen sus detalles en el aspecto Ellie, tiene sus detalles, los rescata Dina, pero tiene muchos detalles aquí en el aspecto Ellie. Pero cuando vemos la evolución del hongo Cordyceps en el mundo ficticio de The Last of Us, es cuando esta historia nos infecta hasta el núcleo de nuestro ser. Si te ha agradado esta reseña, suscríbete. Nos vemos. Inhalan oxígeno y exhalan esporas. The Last of Us.